darle un poco de marco y contexto. ¿Qué es heurística? ¿De dónde viene esta palabra? Viene del griego, el pretérito perfecto del verbo eureka, es como decir, yo he hallado, yo he descubierto, vendría a ser eureka. Y como sustantivo significa la disciplina o el arte de descubrir. Eso vendría a ser cómo se usaba la palabra etimológicamente heurística en Grecia. Con el tiempo fue cambiando. Hoy en día cuando decimos heurística estamos haciendo referencia a los atajos de los procesos mentales que hacemos para intentar resolver un problema. Cuando vemos un problema complejo, por ejemplo, cuando estamos al frente de una interfaz y queremos realizar una acción, tenemos que entender cómo manejarlo con el sistema para poder lograr ciertos objetivos, ciertos resultados. Entonces, cuando algo es complejo, a veces recurrimos a estos atajos mentales para poder resolver esto sin pensarlo. Eso es lo que hoy en día nos referimos con heurística. Ahora, estas heurísticas se hicieron, o las reglas heurísticas, mejor dicho, los principios estos heurísticos que formulan Nielsen en la década del 90, hace ya 30 años, siguen estando vigentes porque son universales y se aplican a cualquier diseño de interacción. O sea, interactuamos con un producto tangible, con un termo, con un auto, con un sistema, con un software. Estos principios son transversales. Y por eso es que, a pesar de que tienen más de 30 años, siguen estando vigentes. Bueno, vamos a pasar a los ejemplos. Ya más o menos los conocen, pero para quienes no los conozcan, hacer un repaso rápido de cuáles son, que tienen que ver con la visibilidad. Hay algunos que tienen que ver con resolución de problemas, y hay otros que tienen que ver con la eficiencia de uso. Vamos a avanzar y a entender cada uno de estos. Cualquier duda, Flor o Salva, o si en el chat vayan preguntando, las vamos a responder al final, pero pueden ir dejándola o pueden interactuar también con el chat. Los chicos me pueden leer cualquier cosa. Arrancamos. El primero es lo que entendemos como reconocer el estado de un sistema, saber qué es lo que está pasando en un sistema, la visibilidad sobre el estado de ese sistema. Un ejemplo tangible es cuando, por ejemplo, estamos en un subterráneo. Antes, no había quizás estos carteles, quizás había una voz que te indicaba dónde estaba, pero si no estaba esa voz y vos ibas en el subte y estaba todo oscuro, no sabías dónde estaba. Y ahí, por ejemplo, el cartel que indica la posición es fundamental para saber cuánto te falta para llegar, dónde estás, para reconocer el momento presente. Por ejemplo, un caso un ejemplo de una interfaz puede ser el diálogo de descarga de Drive, donde no es solamente un loader que te indica, bueno, algo está pasando en el sistema y falta tal, y te da la información quizás un poco más allá de decir, bueno, falta tanto para llegar. Sino que te dice, por ejemplo, cuántos elementos se están cargando, cuál es el elemento que se está cargando actualmente, cuánto le falta a ese elemento, cuánto le falta el total, cuáles se cargaron, cuáles tuvieron error, cuántos se cargaron completamente. O sea, hay mucha información que tiene que ver con el estado del sistema, que va más allá de que algo está pasando, sino qué es lo que está pasando, de qué modo. Eso también al usuario le sirve para que después, si tiene que volver a tomar una decisión de volver a cargar, por ejemplo, archivos, decida quizás hacerlo de otro modo, en vez de cargarlo todo junto, cargarlo por partes, y tomar otras decisiones para poder lograr su objetivo. O sea, esa información le ayuda después a tomar decisiones. Otra regla de la heurística, por ejemplo, es en la relación con el mundo real. Y acá, para que se entienda, vamos a hablar de lo que son convenciones. Lo preestablecido como norma del orden lógico. ¿Qué quiere decir esto? Una convención es algo que cuando se repite en el tiempo aceptamos todo como que esa es la norma, esa es la realidad. Eso puede cambiar con el tiempo. Puede ser lo que antes era una norma, hoy en día cambia y es otra. Por ejemplo, el valor de la moneda, el de un billete, todos tomamos como convención de que eso tiene un valor. Si no estamos todos de acuerdo de que eso tiene un valor, quizás no lo tenga. Y como digo, esas normas, esas convenciones pueden cambiar con el tiempo. Por ejemplo, esto vemos algo que se repitió en el tiempo, que es el logo arriba a la izquierda, puede hacer, si lo cliqueas, puede hacer algo. Y por lo general te lleva a la home. Como también sabemos que el carrito de compra o el de búsqueda está arriba a la derecha. Entonces, si un usuario quiere hacer esa acción, buscar algo, quizás se dirija a esa posición con el ojo
porque está acostumbrado, porque sería lo normal, porque sería el orden lógico de que esa acción esté ahí. Entonces nosotros tenemos que reconocer y entender cuáles son esas normas, esas convenciones, para repetirlas en el tiempo y no quebrarlas. O si lo quebramos, ¿por qué lo estamos haciendo? Pero, por ejemplo, acá vemos otro tipo de convenciones, o otro tipo de match con el mundo real. Por ejemplo, acá nos referimos a cuestiones quizás un poco más estéticas que nos ayudan a entender el significado de algo. Por ejemplo, el ticket, que tiene estos orificios acá al costado. Es un detalle muy pequeño, pero nos ayuda a ser más tangible de que eso es un ticket. Y quizás esa relación viene por las maquinitas, por cómo tracciona el papel y cómo lo mueve, y quizás esos orificios tengan una función en el mundo real, pero en este, mundo, en este ejemplo, la función que cumple es hacer que sea más fácil asimilar lo que eso es. Lo mismo, por ejemplo, pasa con los libros de la aplicación de Mac, donde vemos, puede ser una lista con los títulos, pero acá nos ayuda a entender, a darles a hacerlo más tangible. Y por ejemplo, la calculadora, el cero este grande, alargado, quizás cuando usaba una calculadora, este diseño es muy de Brown de los 70 quizás, o quizás de los 60, pero ese cero grande, cuando vos lo usabas rápido la calculadora, tenía un sentido. Quizás acá no tiene tanto sentido, pero se siguen manteniendo las formas, las posiciones, más allá de las formas, los tipos de comando que hay, dónde están ubicados, el display, la forma del display, todos esos que ya tenemos como reconocido y que tomamos como la norma, lo normal, a la hora de interactuar con este producto, ese acercamiento que hace que sea más tangible, nos ayuda a que el usuario tenga menos cosas que pensar, menos barreras que saltar. Entonces hace que el atajo sea más rápido. Acá vemos, por ejemplo, dos ejemplos del mundo real de lo que no hay que hacer. Por ejemplo, el primero es una palanca de cambios, pero no parece una palanca de cambios, porque tiene una forma muy similar al cambiar de volumen de una radio, y también la posición, la distancia, digamos, otra ley de la Gestalt, la proximidad, que está muy cerca de la radio, puede para el usuario significar que eso es para cambiar el volumen, y no para cambiar. Y lo mismo, por ejemplo, pasa con el botón de parking. Por lo general tenemos una palanca en el medio que tiramos para arriba. Pasar de esta convención a esta convención de que ahora es un botón, hasta que no se repite en el tiempo y se toma como la nueva norma, hay muchos usuarios que en el proceso se van a tener que tomarse un tiempo para razonar esa decisión. Y acá, por ejemplo, el cambiar los colores rompe la convención del significado del color. Entonces puede ser más confuso aún. Otra heurística es el tema de la libertad, darle al usuario el control y libertad. Esto tiene dos formas de verlo. Una, el tema del control, de que el usuario tenga el control. Y acá pasa algo que es muy humano, de que las personas cambian de decisiones todo el tiempo y también son ansiosas. A veces nos apuramos y hacemos algo por mandados y cometemos errores. Y muchas veces somos indecisos. Tomamos una decisión y pasan 5 minutos y decimos, che, no, tendría que haber sido de otro modo. Es parte del ser humano, digamos. Entonces, acá, por ejemplo, en este ejemplo de Gmail, lo que vemos es que, fueron un paso más allá, mandé el mail, pero capaz que pasan 20 segundos porque lo puedes configurar y decís, che, no, lo hubiese puesto otra cosa. Te da la posibilidad de arrepentirte, lo cual no es, digamos, muy común. Por lo general, la tipo de libertad que tenemos es decir, bueno, si hago un error inmediato, lo corrijo inmediatamente, aprieto control Z. De hecho, el control Z es muy popular por el uso que tiene, todo el mundo lo usa, es un shortcut, es un comando, que muchas veces la gente no conoce el comando, pero sabe que el control Z es para volver para atrás. Eso es porque erramos todo el tiempo, todos. Entonces, es algo que es muy común para todos, reconocer que el control Z tiene un significado, que es deshacer. Hay, por ejemplo, otro tipo de modo de resolver esto, por ejemplo, en Figma o en Google, está el version history, que te permite recuperar una versión anterior. De hecho, hasta puedes viajar en el tiempo para atrás, recuperar algo y traerlo al futuro. Eso es libertad. Y a la hora de trabajar, esa libertad sí se siente, es distinta, porque vos sabés que podés tener libertad de hacer, y total, tener la libertad de deshacer, de volver para atrás y traer. Mantener la consistencia en los estándares. Sí, es verdad que tenemos un design system y que siempre tenemos que apoyar el design system. Pero aún así hay veces que no es suficiente. Sobre todo cuando estamos trabajando en proyectos muy grandes,
donde intervienen muchos diseñadores, el modo de resolver problemas similares, muchas veces, cada diseñador propone un modo que es más o menos parecido, pero es distinto. Eso capaz que algo como lo resolvimos 3 años atrás, cuando pasan 3 años y queremos resolver otra acción que es similar, capaz que el modo de resolverlo es distinto. Entonces ahí lo que tenemos que considerar, y ahí es donde va esta convención, es no solamente hacer oído absoluto a que el design system no va a resolver todos estos problemas de inconsistencias, sino que muchas veces hace falta tener una visión holística del producto, pararse de lejos, quizás tener un screenshot de todas las páginas, poder reconocer todo el producto, reconocer cuáles son los patrones que se repiten, cuáles son los patrones que no se repiten, y en base a esos patrones que no se repiten podemos establecer recomendaciones de cómo actuar en ciertos casos, sobre todo en las interacciones, para resolver interacciones, qué comandos harían falta y agregarlos al design system y establecer esas reglas que nos ayuden a mantener esa consistencia. Ahora, también lo que tenemos que reconocer es que si hacemos todo igual y mantenemos los mismos criterios para resolver distintas funciones, podemos facilitar que el usuario cometa un error. Por ejemplo, acá tenemos un pote de yogur y un pote de lavandina, lo cual tienen rasgos característicos que son idénticos. Colores, formas, botones, tipografía. Lo único que cambia es la forma del envase prácticamente, pero que sí te pueda reconocer que si la forma del envase de la lavandina puede ser más parecido o no, pero aún así no es suficiente para evitar que el usuario cometa un error. O sea, un usuario puede cometer un error. Entonces nos lleva a la siguiente heurística, que es ayudar a prever errores. Hay varios modos. Uno de los más comunes que conocemos es cuando haces una acción que haya un cartel de confirmación. ¿Por qué? Porque capaz que no era tu intención hacer eso, y hacer esa acción, ejecuta un cambio. Entonces que el hecho de que lo confirmes a veces puede ser un poco molesto, pero a veces puede ser necesario. Hay que considerar cuándo es necesario y cuándo puede ser un poco innecesario. Si es fácil de cambiar todo el tiempo y no te genera, no puede crear ningún error, lo puedes evitar el cuadro de confirmación. Pero si es algo que genera un cambio, tiene que haber una confirmación, o debería haber una confirmación. Acá Gmail otra vez va un paso más allá y reconoce qué otros errores puede haber, como si pusiste la palabra adjuntar en el mail y te olvidaste de hacerlo, te lo recuerdo, va un pasito más allá. Pero también hay errores de los que uno no se recupera fácilmente. Por ejemplo, cuando intervienen ya otras entidades, por ejemplo, capaz el banco o el correo. Entonces, por ejemplo, acá en este ejemplo de Mercado Libre, antes de confirmar una acción que la vuelta atrás es difícil, te da información básica que quiere que confirmes. ¿Es este el producto? ¿Es esta la dirección? ¿Te vas a estar mañana? ¿Vas a pagar con esta tarjeta? ¿Querés? ¿La factura va a ser a nombre tuyo? Y no solo te da la información básica, sino también que te la permite modificar antes de confirmar. Otro ejemplo, por ejemplo, es qué pasa si nos subimos a un auto y todos los comandos son iguales. Por decir, la bocina ya es un comando. Cambiar, poner el guiñe, el escurridor, el que abre la ventana, el que traba la puerta, la palanca de cambio, el freno de mano, el aire acondicionado. Son todos comandos que tienen distintas formas y se accionan de distintos modos, pero son comandos. Lo mismo con los displays. El tablero, el de la velocidad, el de la nafta, el de las temperaturas, son todos displays. Pero son de formas distintas para que identificarlos sea más sencillo. Porque si fuesen todos igual, imaginemos que en un auto tenemos todos botones rojos en el medio, a la hora yo de apretar para, no sé, tocar la bocina, voy a tener que estar pensando, hay un esfuerzo mental, y aparte, cuando vaya con la mano, tengo que tener cuidado. O sea, ejecutar esa acción me va a llevar más tiempo, no va a ser tan inmediata, y puede generar errores. Entonces acá tenemos que considerar que de acuerdo a la función que queremos realizar o a la información que vamos a manejar, tenemos que considerar distintos tipos de input, distintos modos de hacer esa acción. O sea, mantener las convenciones, pero al mismo tiempo ser criterioso a la hora de seleccionar cómo ejecutarla del modo más eficiente y evitando todos los errores. Por ejemplo, aquí yo escuché muchas veces de sacar un pasaje en avión y que el viaje se acortara mucho porque sacaron a una hora un día a otro y capaz que viajaron y hicieron un viaje entero para estar un día. Otro amigo que vinieron en vez de 2 semanas se quedaron una porque el hermano sacó rápido y no se dio cuenta de la cantidad de días que había en el medio. Entonces ese tipo de información es preguntarse al usuario qué información, o sea, qué errores puede cometer la persona. Por ejemplo, cuando saca un avión, qué cosas no querría, cómo evitarlas. Lo cual también nos lleva a la próxima heurística, que es no recargar la memoria del usuario.
mantenerlo lo más simple posible y ayudarla a que el usuario, siempre tenemos el mismo objetivo, que para que el usuario logre ese objetivo lo va a hacer lo más rápido y del modo más eficiente posible y con la menor cantidad de errores. Acá, por ejemplo, para comparar computadoras, ¿no? Comparar productos o planes. Es muy común ver estos cuadros donde no es que me tengo que acordar cuáles eran los requerimientos técnicos de cada computadora para elegir cuál comprar, sino que me las muestra directamente. Y acá va un paso más allá. Si vemos esta parte de acá, que dice, te permite elegir un dropdown que te permite elegir qué modelo, cuando scrolleas para abajo, ese dropdown se mantiene. Entonces no es que me tenía que acordar que la primera era la del 2020 y la del medio era la del 2022, sino que simplemente veo para arriba y ya sé cuál es cada una por si me llevo a olvidar. Entonces siempre esa información que es importante mantenerla viva, digamos, ¿no? Y acá también hay otra cuestión con el tema de reconocer que tiene que ver con el contexto. Hay muchas veces que entramos a una página, sobre todo en una plataforma, y no sabemos bien por qué estamos, dónde estamos y qué podemos hacer. Entonces, ayudar a proveer contexto le ayuda al usuario a entender dónde está y qué tipo de acciones se espera que él ejecute o que puede ejecutar en ese lugar. Entonces, por ejemplo, acá vemos un breadcrumb, también vemos un título. Bueno, acá vemos otra de las reglas heurísticas, que es el estado. Inclusive hasta las tabs nos permite reconocer dónde estamos. También tiene otras funciones que es poder navegar, poder volver para atrás, pero nos permite reconocer dentro de qué secciones estamos, nos ayuda a dar contexto de dónde le estamos ejecutando. Ahora, cautivar usuarios principiantes y avanzar al mismo tiempo. Recordemos que el objetivo siempre es que el usuario logre su objetivo del modo más eficaz posible. Ahora, sabemos que hay usuarios que son más avanzados y que con el tiempo la curva de aprendizaje de una aplicación va subiendo, de cualquier interfaz va subiendo, y ya lo puedes manejar distinto, ya lo puedes manejar con otra soltura. El auto al principio capaz estás pensando cómo poner el línea y cómo doblar y mirar por el espejo, pero después ya lo haces todo junto naturalmente. Y acá también, por ejemplo, en Instagram vos apretás este y te permite seleccionar directamente sin salir de la pantalla, lo cual genera una experiencia de usuario mucho más confortable, poder ejecutar una acción, lograr tu objetivo más eficientemente. Y acá, por ejemplo, vemos otra, o sea, quizás el 80% del usuario quiere buscar una imagen y hay un 20% que quiere buscar una imagen específica. Para ese porcentaje minoritario que hace una porción de todo el grupo de usuarios, podemos proveer otro tipo de funciones que quizás no sean visibles a todo el usuario. Porque si las ponemos visible para todo usuario, vamos a romper otra regla que tiene que ver con la flexibilidad, que lo vamos a ver en el siguiente, con el minimalismo, que lo vamos a ver en el siguiente. Pero sí tienen que estar y sí tienen que ser accesibles. Entonces siempre tengo que pensar en los dos usuarios, en el que es nuevo y en el que es avanzado. Y que para los dos usuarios sea súper eficiente poder usar, o sencillo, y al mismo tiempo poderoso, podemos decir, el modo de usar. Por ejemplo, en Figma tenemos el shortcuts y están siempre visibles para que lo aprendamos y lo podamos utilizar. Y entonces acá vamos con el minimalismo, que es eliminar cualquier información que compita con la información que necesita el usuario, las opciones que tiene que ejecutar. Por ejemplo, la página de Google. Pasan, no sé, 20 años y sigue siendo solamente un search bar con un googlear. Pero el 100% de las personas que entran acá, no sé si el 100, pero diría un 90 largo por ciento de las personas que entran acá, entran con un objetivo que es buscar un keyword. Y apunta a eso. Después hay otras funciones quizás, como ir al Gmail o ver las imágenes, pero son como secundarias, son como acciones secundarias y están con otro nivel de jerarquía. Cuando muestra las opciones, te muestra 10.000, muestra quizás 10 que son las 10 más buscadas, porque es muy probable que lo que vos querés, el keyword que vos querés, esté por ahí. Caso contrario, vas a una casa y ves todos estos timbres y tenés que apretar, y capaz que fuiste otra vez, pero ¿cuál era? Y también hay probabilidad de que llame al vecino, que me atienda al vecino y dice, che, no, ya te dije que este no es, y hasta te red. O en una interfaz tenemos muchísimas acciones. Esto es súper importante. Llevar al mínimo, para ver cuál es el problema que el usuario quiere resolver ahora, en este momento, en esta página, en esta sección, viendo esto, y por eliminar todo lo que no sea necesario para resolver ese objetivo. Información, dejar solamente la imprescindible, y acciones, dejarlas imprescindibles. Puede haber otras, sí, pero hay que
ser criterioso a la hora de ver cómo mostramos esa información y cómo mostramos esos comandos. Aún así, los usuarios van a cometer errores y hay que ayudarlos a poder que tengan una escapatoria, no vayan a ser que queden encerrados. Acá vemos este tobogán que tiene la tapa. Dice, le hubiesen puesto del otro lado del cartel porque ya un poco tarde. Muchas veces no es suficiente con poner información, sino también cómo darle posibilidad de recuperarse de un error. Por ejemplo, hay veces que no sabemos si pusimos mal usuario o la contraseña. Está bueno que te digan cuál es el usuario o la contraseña y cómo lo podés resolver el problema desde el mismo cartel. O por ejemplo, la contraseña tiene que tener estos requerimientos, bueno, que te lo vaya diciendo, pero siempre que el usuario haga algo, pensá que si lo hizo mal, compró mal los asientos del avión, puso mal la fecha, bueno, ¿cómo puede volver atrás? ¿Cómo puede hacerlo? Digamos, darle un camino. Brindar siempre más información, bueno, ya sea a través de un Figma, por ejemplo, también hace muy bien eso, porque no solamente tenés la comunidad o la página de Figma para consultar sobre ciertos apartados, pero también tenés, por ejemplo, el canal de YouTube, que es un montón, y después tenés, le puedes, acá Ask to the Community, le puedes preguntar directamente a la comunidad, o también te pone, por ejemplo, los shortcuts a mano, o sea, toda esa información que puedes sumar. Y ahí aparecen también, por ejemplo, ¿de qué otro modo puedes ayudar al usuario? Bueno, los tooltips, es una información, una descripción, a veces una descripción, una línea en una página te ayuda, te da un contexto enorme para saber qué es lo que se espera, qué es lo que puedes hacer. Entonces estas cosas, aunque parezcan muy sencillas, para el usuario y sobre todo para el usuario nuevo, tienen un valor importante. Entonces, para resumir, ¿qué es lo importante? O sea, ¿con qué me gustaría que la gente se quede de todo esto que hablamos? Lo resumís. Digo, si tengo que resumir la heurística a un párrafo es lo mínimo para lograr un objetivo, anticipándose a todo, pensado para todos, según lo preestablecido. El objetivo de la heurística sería esto: lograr un objetivo, tenemos que anticiparnos un montón de cosas que pueden nunca suceder a muchos usuarios, pero que a otros sí. Pensar para todos, porque tenemos que pensar también en cuestiones de accesibilidad y muchas otras cuestiones que quizás no consideramos cuando estamos diseñando para nosotros mismos, que es algo que suele pasar. Y segundo, lo preestablecido. Eso vendría a ser como un resumen de cómo, sin pensar en toda la heurística, cuál es un motivo que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar. Hacer que el usuario logre su objetivo con lo mínimo, lo más rápido posible y con el menor esfuerzo. Y que si va a cometer errores, que se lo pueda recuperar.